¿Qué es un termómetro? Un termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura. Los más populares constan de un bulbo de vidrio, que incluye un pequeño tubo capilar. Este contiene mercurio u otro material con alto coeficiente de dilatación. Este se dilata de acuerdo a la temperatura y permite medirla sobre una escala graduada. Existen varios tipos de termómetros, por ejemplo, número 1. Termómetro de vidrio. Hechos con un vidrio sellado, muestra temperatura por un medio del nivel al que hace llegar el mercurio o alcohol en una escala graduada. 2. Pirómetros o termómetros sin contacto. Estos miden la temperatura a partir de la radiación de calor emanada por los objetos. Número 3. Termómetros con lámina bimetálica. Como su nombre indica, están compuestos por dos láminas de metal, cuyos coeficientes de dilatación son diferentes. 4. Termómetro de gas. Esta clase de termómetros pueden funcionar tanto a volumen como a presión constante. 5. Termómetro de resistencia. Estos miden la temperatura a través de un alambre de platino, que es unido a una resistencia eléctrica que cambia según la temperatura. 6. Par térmico. Esos termómetros miden la temperatura de una manera muy veloz. Generalmente se utilizan en laboratorios. 7. Termómetros digitales. Esos termómetros miden la temperatura por medio de un circuito eléctrico. La información que captan es enviada a un microchip que lo procesa y le muestra numéricamente en la pantalla digital. El termómetro de mercurio funciona gracias al fenómeno conocido como dilatación. Está formado por un capilar de vidrio o tubo de un diámetro uniforme, comunicado por su extremo con una ampolla llena de mercurio. El conjunto está sellado y cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar o por el tubo. El termómetro digital funciona gracias a un termistor que cambia su valor de acuerdo a su temperatura. Esta señal es entregada a un microprocesador que se encarga de procesar y transmitir los datos al display o pantalla donde se visualizará la temperatura. Ambos termómetros se utilizan para medir la temperatura corporal de las personas y animales, muy utilizado por los doctores y también así para medir la temperatura del ambiente. El termómetro de gas se compone de una ampolla con gas, helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada, y un manómetro, medidor de la presión. Se pone la ampolla de gas en el ambiente, cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio en el manómetro, que está en conexión con la ampolla para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura. Se utiliza para graduar otros termómetros gracias a su precisión y en procesos industriales de altas temperaturas. El termómetro usa el principio de la dilatación, por lo que se prefiere el uso de materiales con un coeficiente de dilatación alto, de modo que, al aumentar la temperatura, la dilatación del material sea fácilmente visible. El principio de la dilatación involucra tanto volumen, resistencia eléctrica, color y radiación. Los líquidos más utilizados en un termómetro son mercurio, alcohol, etanol, tolueno y pentano. Un termómetro es un sistema termodinámico en el que todas excepto una variable mecánica permanecen fijas. La variable mecánica que no está fija se le llama propiedad termométrica. Ejemplo: volumen de una columna líquida, la presión de un gas a volumen constante, la resistencia eléctrica de un alambre de platino o la radiación emitida por un sólido caliente. A la propiedad termométrica se le permite variar con la temperatura. La ley de Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética de las moléculas del gas, así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas o temperatura, mayor es el volumen del gas.